Preocupaciones sobre los clones del CERN. ¿Puede la ciencia llegar demasiado lejos? Número 1. Agujeros negros. En marzo de 2008, la organización CERN fue demandada por Walter Wagner, un funcionario de seguridad nuclear retirado, junto con el periodista español Luis Sancho. La demanda fue un intento de detener las operaciones del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Pero, ¿qué es el CERN y por qué fue demandado? La Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN, es un consorcio de países que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Fue fundada en 1954 y está situada en Meyrin, un suburbio occidental de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. El CERN está formado por 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro de pleno derecho no europeo, admitido en 2013. Además, el CERN es observador oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El CERN es una organización internacional que facilita la investigación en el campo de la física. Varios países colaboran para llevar a cabo múltiples experimentos en el CERN, conocido por albergar el colisionador de partículas más grande y energético del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. En marzo de 2008, Walter Wagner presentó una demanda contra el LHC antes de su activación. El LHC es un experimento científico diseñado para explorar varias áreas exóticas de la ciencia, como la materia oscura, la supersimetría y las dimensiones extra. A Wagner le preocupaba que el LHC pudiera crear agujeros negros o una forma extraña de materia que pudiera destruir la Tierra. Cuando el LHC se activó por primera vez en septiembre de 2008, sufrió un fallo eléctrico que provocó su apagado. Sin embargo, ha estado funcionando con éxito desde noviembre de 2009. A pesar de los esfuerzos de Wagner por detener las operaciones del LHC, siguió funcionando. La demanda fue inicialmente rechazada por el tribunal, pero Wagner apeló y el caso fue nuevamente desestimado por motivos similares. El juez afirmó que el LHC es propiedad del CERN, está administrado y controlado por él, no por Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos solo tiene estatus de observador en la Junta del CERN y no tiene control sobre el CERN ni sus operaciones. Por lo tanto, la supuesta amenaza de destrucción de la Tierra no puede atribuirse a que el gobierno de Estados Unidos no haya redactado una declaración de impacto ambiental. Wagner planea solicitar una revisión de la decisión judicial. La pregunta es, ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? El proceso fue motivado por el temor de Wagner de que el LHC causara muerte y destrucción en el mundo, similar a los temores que tenía el inventor de la bomba atómica acerca de que su proyecto condujera al fin del mundo. Número 2. Clonación. Otro tema que hace que la gente se pregunte si la ciencia va demasiado lejos es la clonación. ¿Está el hombre tratando de tomar el lugar de Dios? ¿Cuál es la visión cristiana sobre la clonación humana? La Biblia no habla directamente sobre la clonación humana, pero podemos consultar las Escrituras para comprender más sobre el tema. La clonación implica el uso de ADN. Primero, los científicos toman ADN de la célula de una criatura. Este ADN contiene toda la información genética codificada. Pusieron ese ADN en una célula. A menudo, cuando intentan clonar, los científicos utilizan varios embriones para aumentar las posibilidades de que el nuevo ADN sea aceptado con éxito. Si bien es posible crear una criatura duplicada de esta manera, como se creó la oveja Dolly, las posibilidades de hacer una copia exacta de una criatura sin cambios ni problemas son muy bajas. La perspectiva cristiana sobre la clonación humana se basa en algunas enseñanzas clave de la Biblia. Primero, las personas están hechas a imagen de Dios, lo que hace que cada persona sea especial. Génesis 1, 26, 27 nos dice que los humanos fueron creados para verse y ser como Dios.
a diferencia de todo lo demás en la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. La repetición de las palabras hagamos y nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, apoya la idea de que hay un Dios en tres personas, lo que llamamos la Trinidad. Para entender quiénes somos como humanos, debemos comenzar con el hecho de que estamos hechos a imagen de Dios. Los humanos somos únicos entre todos los seres creados, porque compartimos ciertas cualidades con Dios. Esto significa que existe una gran diferencia entre personas y animales, a pesar de que nuestros cuerpos son similares al de algunos animales. Tenemos la capacidad de pensar, tomar decisiones morales y conectarnos con las cosas espirituales, lo que nos distingue. Esto también significa que existe una gran diferencia entre personas y ángeles. Nunca se nos dice que los ángeles fueron creados a imagen de Dios, tal como somos nosotros. Los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación cercana y amorosa con Dios que nosotros podemos tener. Islo, que significa que Dios realmente podría volverse humano. Dios, como segunda parte de la Trinidad, también podría hacerse humano, porque aunque ser Dios y ser humano no son lo mismo, pueden coexistir. La vida humana es muy importante en sí misma, independientemente del tipo de vida que alguien esté viviendo, porque las personas están hechas a imagen de Dios. Aquí hay algunas cualidades especiales en las personas que revelan que fueron creadas a imagen de Dios. 1. Las personas son las únicas que naturalmente miran hacia arriba. 2. Las personas son las únicas que tienen muchas expresiones faciales diferentes. 3. Las personas son las únicas que demuestran que les da vergüenza sonrojarse. 4. Las personas son las únicas que pueden hablar. 5. Las personas son las únicas que tienen personalidad, saben distinguir el bien del mal y experimentan sentimientos espirituales. Hay al menos 3 aspectos de la idea de que estamos hechos a imagen de Dios. 1. Significa que los humanos tenemos personalidad, conocimiento, sentimientos y voluntad. Esto nos diferencia de todos los animales y plantas. 2. Significa que los humanos tienen moralidad. Somos capaces de emitir juicios morales y tenemos conciencia. 3. Significa que los humanos tienen espiritualidad. Fuimos hechos para la comunión con Dios. Es en el nivel espiritual que nos comunicamos con Dios. Esto no significa que Dios tenga forma física. Dios no es un ser físico ni humano, sino un espíritu. No es del todo exacto afirmar que el cuerpo humano está modelado según Dios, porque Dios, siendo un ser espiritual, no puede poseer un ciencia en cuestión. El LHC del CERN y los límites de la investigación científica. Agujeros negros. La acción contra el CERN. En marzo de 2008, el CERN fue objeto de una demanda presentada por Walter Wagner, exfuncionario de seguridad nuclear, y el periodista español Luis Sancho. Los hombres intentaron detener el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Pero después de todo, ¿qué es el CERN y por qué fue demandado? El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, establecido en 1954 y ubicado en Meyrin, un suburbio occidental de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. El CERN está formado por 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro de pleno derecho no europeo, admitido en 2013. Además, el CERN es observador oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En marzo de 2008, Walter Wagner presentó una demanda contra el LHC antes de su lanzamiento.
El LHC es un experimento científico diseñado para explorar áreas exóticas de la ciencia como la materia oscura, la supersimetría y las dimensiones extra. A Wagner le preocupaba que el LHC creara agujeros negros o una forma extraña de materia que pudiera destruir la Tierra. Cuando el LHC se encendió por primera vez en septiembre de 2008, sufrió un fallo eléctrico que provocó su apagado. Sin embargo, ha estado funcionando con éxito desde noviembre de 2009. A pesar de los esfuerzos de Wagner por impedir su funcionamiento, el LHC siguió funcionando. La demanda fue inicialmente rechazada, pero Wagner apeló y el tribunal volvió a rechazar la demanda, afirmando que el LHC es propiedad del CERN, está administrado y controlado por él, no por Estados Unidos. El juez declaró además que el gobierno de Estados Unidos solo tiene estatus de observador en la Junta del CERN y no tiene control sobre sus operaciones. Por lo tanto, la supuesta amenaza de destrucción de la Tierra no puede atribuirse a que el gobierno de Estados Unidos no redactó una declaración de impacto ambiental. Wagner planea solicitar una revisión de la decisión del tribunal. Esta situación plantea la pregunta: ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? La acción fue motivada por el temor de Wagner de que el LHC causara muerte y destrucción en el mundo. De hecho, el inventor de la bomba atómica también temía que su proyecto pudiera conducir al fin del mundo. Clonación. ¿La ciencia supera los límites? Otro tema que hace pensar que la ciencia puede ir demasiado lejos es la clonación. ¿Está el hombre tratando de tomar el lugar de Dios? ¿Cuál es la visión cristiana sobre la clonación humana? La Biblia no aborda directamente la clonación humana, pero podemos buscar comprensión en las Escrituras. La clonación implica el uso de ADN. Primero, los científicos extraen ADN de la célula de una criatura. Este ADN contiene toda la información genética codificada. Insertan este ADN en una célula, normalmente utilizando muchos embriones para aumentar las posibilidades de que el nuevo ADN sea aceptado con éxito. Aunque es posible crear una criatura duplicada, como fue el caso de la oveja Dolly, las posibilidades de hacer una copia exacta, sin cambios ni problemas, son muy bajas. La perspectiva cristiana sobre la clonación humana se basa en algunas enseñanzas clave de la Biblia. Primero, las personas están hechas a imagen de Dios, lo que hace que cada persona sea especial. Génesis 1, 26, 27 nos dice que los humanos fueron creados para verse y ser como Dios, siendo diferentes de todo lo demás en la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La repetición de las palabras hagamos y nuestra imagen apoya la idea de un Dios en tres personas, lo que llamamos la Trinidad. Para entender quiénes somos como humanos, debemos comenzar con el hecho de que estamos hechos a imagen de Dios. Esto significa que existe una gran diferencia que nunca se puede cruzar entre personas y animales, incluso si somos similares a algunos animales en nuestros cuerpos. Somos muy diferentes en nuestra capacidad para pensar, tomar decisiones morales y conectarnos con las cosas espirituales. También significa que hay una gran diferencia entre las personas y los ángeles. Los ángeles no son creados a imagen de Dios como nosotros, y no pueden tener el mismo tipo de relación cercana y amorosa con Dios que nosotros podemos tener. Este punto de vista destaca que la vida humana es muy importante en sí misma, independientemente del tipo de vida que alguien esté viviendo. Debido a que las personas están hechas a imagen de Dios, tienen cualidades especiales que lo revelan. Somos los únicos que naturalmente miramos hacia arriba. Tenemos varias expresiones faciales. Nos sentimos avergonzados cuando nos sonrojamos. Podemos hablar. Tenemos personalidad. Distinguimos el bien del mal
y experimentamos sentimientos espirituales. Hay al menos 3 aspectos de la idea de que estamos hechos a imagen de Dios: personalidad, moralidad y espiritualidad. Esto nos diferencia de todos los animales y plantas, permitiéndonos hacer juicios morales y comunicarnos con Dios en el nivel del espíritu. Esto no significa que Dios tenga forma física. Dios es espíritu. Sin embargo, el cuerpo humano puede verse como el recipiente más adecuado para el espíritu humano, ya que tiene un parecido tan fuerte que Dios y sus ángeles a menudo se aparecen a los humanos en forma humana. La vida humana no tiene precio y no debe tratarse como una mercancía. Hay quienes defienden la clonación humana como medio para producir órganos de reemplazo para pacientes que no pueden encontrar un donante adecuado. Si bien la clonación puede parecer una solución viable en determinadas situaciones, presenta un problema ético importante. El proceso implica el uso de embriones humanos, lo que significa que es necesario destruir varios embriones para obtener el ADN necesario. Esto devalúa la vida humana, tratando a los embriones como mero material desechable, eliminando su potencial para crecer y convertirse en seres maduros. Ética y religión. La clonación de seres humanos. Salmos 139, 13, 16 enfatiza la idea de que Dios nos conoce personalmente antes de que nazcamos, mostrando que somos seres humanos desde la concepción. Porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosamente estoy hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Mis huesos no fueron escondidos de tú. Cuando yo era creado en secreto y tejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo aún sin forma. Uno de ellos era. El escritor del Salmo no tenía conocimientos de anatomía, ni de las complejidades del cuerpo humano, pero aún así podía apreciar y maravillarse ante la creación y el Creador divino. La creación del cuerpo humano es un milagro, una obra de arte de diseño y función. David, con su comprensión limitada, estaba asombrado y agradecido, y nosotros, con nuestra mayor comprensión, deberíamos sentir aún más asombro y gratitud. La creación de nuestros cuerpos lleva a algunas personas a cuestionar la existencia de defectos de nacimiento y lo que eso significa acerca de la obra de Dios. Debemos considerar los defectos de nacimiento como un daño al diseño original de Dios, así como una persona puede lesionarse fuera del útero. También puede lesionarse durante el proceso de formación dentro del útero. Estos defectos son el resultado de la caída y la corrupción que trajo al mundo. Sin embargo, con un ojo de fe, todavía podemos ver la obra de Dios en los defectos y daños que Él permite que sucedan en su providencia. Isaías 49, 1-5 afirma que Dios llamó a Isaías a profetizar cuando aún estaba en el vientre de su madre. De la misma manera, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo estando aún en el vientre, según Lucas 1:15, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. La creencia contemporánea de que el hombre solo es responsable de sí mismo y es la autoridad final, contradice la enseñanza bíblica de que el hombre es responsable de sus acciones y rinde cuentas ante Dios. La ética de la clonación humana no puede ser decidida únicamente por la ciencia, ya que ésta no es la autoridad final. La Biblia enseña que Dios es el único que ejerce control soberano sobre la vida humana. Clones humanos, cuestiones éticas y teológicas. Después, la posibilidad de clonar seres humanos plantea muchas preocupaciones morales, éticas y médicas. Una de las preguntas más fundamentales es si un clon humano tendría alma. La respuesta a esta pregunta depende, en gran medida, de las creencias sobre cómo se crea el alma. Hay 2 posiciones respaldadas bíblicamente sobre este tema. La primera posición sostiene que Dios crea el alma cuando se concibe un niño. El segundo sugiere que el acto físico de la concepción a través de los padres crea el alma. Biológicamente,
Los clones humanos ya existen en forma de gemelos idénticos, monocigóticos, que se producen cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, y el óvulo fertilizado se divide en dos embriones separados. Por lo tanto, los gemelos idénticos comparten el mismo ADN, pero aún se los considera individuos separados, tanto biológica como espiritualmente. Se cree que Dios le dio a cada gemelo un alma separada. Por lo tanto, si la clonación es posible, no hay razón para creer que Dios no haría lo mismo con un clon humano. Una preocupación adicional es la posibilidad de crear seres humanos genéticamente modificados para que sean perfectos. Un clon humano tendría un cuerpo genéticamente idéntico a otro ser humano, pero seguiría siendo un individuo único. Sin embargo, incluso si la clonación humana se convirtiera en una práctica aceptada, necesitaría responder varias preguntas éticas y morales sobre la dignidad, el valor y la naturaleza de la vida humana. La clonación humana y la manipulación genética plantean serias cuestiones éticas, especialmente en relación con la dignidad humana y el valor intrínseco de la vida. A continuación se exploran algunas de estas preguntas fundamentales. Manipulación genética y búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección genética es un tema controvertido. La idea de crear humanos genéticamente superiores, libres de enfermedades hereditarias y con capacidades mejoradas, puede parecer tentadora, pero plantea varias preocupaciones éticas. 1. Desigualdad social. La clonación y la manipulación genética pueden exacerbar las desigualdades sociales. Si tan solo los ricos pudieran permitirse mejoras genéticas, se crearía una división aún mayor entre las diferentes clases socioeconómicas, lo que llevaría a una sociedad aún más dividida. 2. Eugenesia. La búsqueda de la perfección genética puede conducir a prácticas eugenésicas, donde los individuos son juzgados y seleccionados en función de características genéticas. Esto puede conducir a una discriminación sistemática contra aquellos considerados genéticamente inferiores. 3. Identidad e individualidad. Los clones humanos, aunque genéticamente idénticos al donante original, serían individuos únicos con sus propias experiencias y personalidades. Sin embargo, la clonación puede generar preguntas complejas sobre la identidad y los derechos individuales, dignidad humana y valor intrínseco. La clonación humana desafía la visión tradicional de que cada ser humano es único y tiene un valor intrínseco que no depende de sus características genéticas o capacidades físicas. La manipulación genética para crear superhumanos o clones perfectos puede deshumanizar a los individuos, tratándolos como productos de diseño, en lugar de seres con dignidad y derechos inherentes. Consideraciones teológicas. Desde una perspectiva teológica, la clonación humana y la manipulación genética a menudo se consideran intentos de jugar a ser Dios. La creencia cristiana tradicional sostiene que Dios es el creador de toda vida y que cada individuo es creado a imagen de Dios, dándole a cada persona un valor y dignidad especiales. La intervención humana en la creación de la vida puede verse como una usurpación del papel divino y una violación del orden natural. La ciencia, con su poder de transformación e innovación, trae consigo grandes responsabilidades. La clonación humana y la manipulación genética son ejemplos claros de cómo el avance científico puede chocar con cuestiones éticas, morales y teológicas. Es crucial que estas tecnologías se aborden con cautela, respeto por la dignidad humana y compromiso con la justicia y la igualdad. A medida que la ciencia continúa explorando nuevos territorios, es esencial mantener un diálogo abierto e inclusivo que considere no solo los beneficios potenciales, sino también los riesgos y las implicaciones éticas. Solo a través de un enfoque equilibrado y reflexivo
podremos garantizar que los avances científicos contribuyan al bienestar de toda la humanidad, respetando los principios fundamentales de dignidad, igualdad y respeto por la vida.